Vamos a estar buscando en las escrituras el libro de Juan capítulo 21. Vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Juan capítulo 21, verso 1. Vamos a honrar a los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaba juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaán de Galileo, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué sucedió? Vamos a decirlo nuevamente. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: este es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había despojado de ella. Escuche esto. ¿Qué sucedió con Pedro cuando escuchó que era el Señor? Se ciñó la ropa. Dígale que está a su lado: cíñete la ropa nuevamente, porque se la había despojado de ella y echó al mar. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Señor? ¿Cuántos tienen llamado en esta casa? ¿Cuántos han sido llamados por Dios para que puedan concluir la obra del Dios Todopoderoso en su vida? Bueno, yo vine a hablarle a esos que tienen llamado en esta hora. Yo creo que me presten mucha atención, porque creo primeramente de darle una plataforma antes de entregarle el mensaje. Y es necesario que todo aquel que tiene llamado pueda prestar mucha atención, que yo sé que va a bendecir su vida en esta hora. Estamos viviendo en una época audiovisual donde prácticamente la gente o las personas se guían por lo que ven o por lo que escuchan. Las bibliotecas es probablemente que ya no existan, porque no hay nadie que quiera buscar la información adecuada, la información debida o precisa. La gente pasa la mayoría del tiempo escuchando y viendo cosas. Y hay un peligro en esto, que usted tiene que tener cuidado con las cosas que usted oye y con las cosas que usted ve. Porque la Biblia señala y muestra de que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que Jesús habló a sus discípulos y le digo antes de estas cosas de que llegará el momento donde seré entregado y me van a crucificar, me van a vituperar, me van a llevar a la cruz, me van a llevar al Calvario, me van a atropellar, en pocas palabras. Isaías capítulo 53 habla acerca de eso. Dice que lo veremos sin atractivo, le veremos sin eso apreciado, pero dice la escritura que ciertamente Él va a cargar en Él todas las maldiciones de su pueblo. Simplemente Él va a cargar en Él la maldición, en la culpa. No sé si alguien me está entendiendo. Jesús tuvo que aparecerse a sus discípulos luego de que
él fuese crucificado, porque le había anunciado anteriormente que iban a hacer todas estas cosas con él, pero él se iba a levantar entre los muertos. Al tercer día él iba a resucitar, porque la tumba no iba a poder detener al Cristo de la gloria. Alguien aquí, por favor. Y en medio de las incertidumbres, dice de que los discípulos estaban asustados, estaban atónitos. Le habían quitado a su Señor, le habían quitado a su Maestro, lo habían crucificado, lo habían sepultado, pero aún no habían visto la resurrección todavía de Cristo Jesús. Pero Cristo tenía que ratificar lo que él ya había dicho a sus discípulos, que en 3 días él iba a resucitar de entre los muertos. Y dice la Biblia que mientras ellos estaban ocultos, escondidos por causa de los judíos que habían crucificado a Jesús, dice de que Jesús se le presenta ahora en el lugar donde ellos estaban parados, donde estaban viéndose. Tenían temor, tenían miedo de las cosas que habían acontecido. Sin embargo, dice de que Jesús se le presenta y le dice: paz a vosotros, paz a vosotros. Paz, amado. No importa cómo las cosas se vean ahora mismo, no importa la situación que está sucediendo actualmente en el país, el Señor te dice: paz a vosotros. Alguien aplauso al Señor en esta hora. Quiero ir introduciéndome. Esta palabra paz a vosotros no es solamente un saludo, sino también es una confirmación de una paz interna. Lo que Dios le estaba diciendo a sus discípulos: no importa si las cosas se ven feas, no importa cómo se vean las cosas, yo he venido para que ustedes tengan paz. Yo he venido para que ustedes tengan tranquilidad. Paz a vosotros, tranquilo. Las cosas que están sucediendo no serán eternamente. Hay una paz que Dios ha traído para la humanidad. Y por eso que la Biblia dice de que Él fue crucificado, para que tu maldición y la mía sean removidos, y para que pudieras tener paz. Vamos, dígale a alguien aquí: paz a vosotros en esta hora. Dice la Escritura que Jesús se le apareció la primera vez a los discípulos, y se le apareció y comenzó a mostrarle las heridas. Recuerde que le dije que el mundo actual se basa en lo que ve y lo que escucha, pero no se interesa en indagar y saber más a fondo lo que están viendo o lo que están escuchando. Y Jesús se le presenta y le dicen: aquí están las heridas. Yo soy el mismo que le dije que iba a resucitar. Yo soy el mismo que le dije que me iba a levantar, que la tumba no me iba a detener. Yo soy el mismo Cristo, su Señor. Pero hay algo que me llama la atención. La Biblia dice de que cuando Él se presentó la primera vez, Tomás no estaba ahí. Y dice de que nuevamente Jesús, para poder ratificar de que Él era el que había resucitado, dice de que otra vez los discípulos se encerraron, y Jesús, tratando de sacarlo de ese temor, de ese miedo, dice de que por segunda vez ahora Jesús se le presenta a los discípulos, pero en esta ocasión estaba Tomás. Y dice la Escritura que Jesús se le presenta a Tomás, porque Tomás anteriormente había dicho: si yo no veo sus huellas, yo no veo sus heridas, yo no meto mi mano dentro de las heridas, yo no voy a creer que Él resucitó. Pero Jesús ahora, para quitar las dudas, para quitar toda la oscuridad en la mente y en el espíritu, en la fe de Tomás, Jesús se presenta ahora y dice: Tomás, yo soy el mismo. He aquí las llagas, he aquí la huella. Mete tu mano para que entiendas que yo soy el Cristo, que dije que la tumba no me va a retener, que al tercer día iba a resucitar de los muertos. Tomás dice: ahora sí creo, porque puedo meter mis manos, puedo ver tus heridas. Pero sucede algo aquí. Jesús ya se le presenta 2 veces después de haber resucitado a los discípulos. Todos ellos tenían una promesa.
Dios le había dado promesa a Pedro desde el capítulo 4 de Mateo, disculpe. En el verso 15 dice la Biblia de que ya Jesús le había dicho a Pedro: Pedro, tú vas a ser pescador de hombres y no vas a ser más pescador. Pero me llama la atención aquí que hay gente con promesa, que hay gente que Dios ha separado para su gloria. Hay gente que Dios ha puesto un depósito dentro de su vida, pero que resulta ser, por las condiciones de la vida, no están viendo resultados, no están viendo el efecto de la promesa sobre su vida, y decide abandonar el llamado, abandonar el propósito, abandonar el depósito de Dios, y se han ido de pesca y se han olvidado de la promesa de Dios. Alguien aquí, por favor. Dice de que no solamente hizo eso. Pedro tenía un llamado. Dios le dijo: no vas a ser más pescador, te voy a hacer pescador de hombres. Pero sin embargo, porque el maestro se le había sido quitado, porque el maestro, su Señor, ya no estaba, decidieron volver a lo mismo que Jesús le dijo. No era su deber, no era su propósito, sino que Dios te iba a hacer un pescador de hombres en esta hora. Y hay ministros y hay hombres con promesa poniendo carnada para poder pescar pez, cuando ya Dios te dijo, ya Dios habló acerca de ti, que serás un pescador de hombres en esta hora. Lo que sucede aquí es lo siguiente: es que cuando hay una promesa, la promesa no actúa como microondas. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, la Biblia dice de que Abraham tenía 75 años. Pasó 1, pasó 2, pasó 3, pasó 4, y como que la promesa no viene, y como lo que Dios dio acerca de ti se le olvidó. Pero yo vengo a decirle a alguien hoy en esta hora que Dios no se ha olvidado de la promesa que habló acerca de ti en esta hora. Sus promesas son sí y sus promesas son amén. Es probablemente que estés pasando por un proceso, es probablemente que Dios te está formando, te está preparando para luego enviarte, pero tienes que resistir y aguantar el proceso de Dios en tu vida. 75 años tenía Abraham y no veía nada, y las promesas todavía no se cumplían. Y hay gente que todavía no ve lo que Dios ha dicho acerca de ellos. He orado bastante y no veo nada. He ayunado y no veo nada. Sigo fiel y no veo nada. Mantente fiel delante de la presencia de Dios, porque aunque la visión tartare, ella te va a llegar, lo vas a alcanzar, vas a ver lo prometido por Dios. No importa lo que estés pasando, es probablemente que la circunstancia te nuble la visión, pero su palabra no pasará. Es probablemente que el mensajero se muera, pero el mensaje sigue latente. Jesús se murió, pero su mensaje hasta el día de hoy está tomando efecto, está cambiando vida, está trabando corazones, está cambiando una generación a su nombre. Dice la Biblia que la promesa que Dios le dio a Abraham, habla de una promesa. Dios le dijo a Abraham: mira, ¿tú sabes qué? Venga, salga de tu tienda. Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. No, mira las arenas del mar y cuéntala a ver si puedes.
Pero al momento, Abraham no ve nada. Abraham se comienza a turbar y él decide ayudar a Dios. Se reúne Abraham con su esposa y vamos a acelerar el proceso. Mi amado, tenga cuidado con eso. No trates de acelerar el proceso de Dios. Mire, Dios llevó al pueblo de Israel al desierto. Lo sacó de las servidumbres de Egipto. Lo sacó de la mano poderosa de Faraón y lo llevó al desierto. Pero el camino de Egipto a la tierra prometida no era mucho, no era muy lejos. Pero la Biblia dice de que todavía el corazón de ellos no se habían arrepentido. Era un pueblo, según la Biblia, un pueblo contumaz, un pueblo rebelde. Entonces Dios, para tratar con ese carácter, para tratar con las emociones del pueblo de Israel, tuvo que llevarlo al desierto. La razón por la cual Dios lo lleva al desierto era para prepararlo para poder llevarlo a la tierra prometida. ¿Alguien está aquí, por favor? Tuvo que mostrarle su gloria. Tuvo que mostrarle su mano de poder a través del desierto. Tuvo que enseñarle que Él sigue siendo el Dios todopoderoso. Dice de que cuando ellos entraron al desierto, dice que venían los faraones detrás de ellos y sus carros de a caballo venían para matarlo, venían para fusilarlo, para borrarlo de la existencia. Y entre ellos estaba el mar rojo y los egipcios que venían. Y ellos se encontraron prácticamente en una encrucijada. ¿A dónde podemos correr? ¿Dónde podemos ir? Y comenzaron a ver al mar rojo y comenzaron a ver que venían los egipcios para atrás. Pero nadie le importó el levantar la cabeza y ver lo que Dios dice. Dios le tuvo que hablar a Moisés y le tuvo que decir: ¿qué tienes en tu mano? Y lo que sucede aquí es lo siguiente: hay gente que tiene una vara de autoridad en su mano y no reconoce lo que Dios ha puesto en su mano y menosprecian la vara, que ellos lo ven como simple. Pero la vara que tenía Moisés era un cetro de autoridad, era una vara de autoridad. Y Dios le dice a Moisés: extiende ahora tu vara. Y cuando le extiende, la dificultad se abrió, el problema se resolvió y el pueblo comenzó a caminar en seco. Yo no sé cuál sea tu situación, pero extiende tu mano con autoridad, extiende la vara de autoridad y dígale al problema: quítate de enfrente. Pero si no te quitas, te voy a pasar por él. Alguien aquí, por favor, rompan el techo. No importa la dificultad, busquen una manera, levanten la mirada hacia el cielo, porque de ahí es donde vendrá tu socorro. José se extendió la vara y los detractores venían por detrás. Y ellos dicen: ah, no, si ellos pasan, nosotros también. Pero resulta ser que ellos no tienen la vara que tiene Moisés. Hey, tus enemigos, tus transgresores no tienen la vara de autoridad que tú tienes en tu mano. Cuando ellos intentaron hacer lo mismo, dice que las aguas los cubrieron y mataron a todos ellos. Cuando le dan una ofrenda de palmas al Señor. Resulta ser ahora que después de 25 años Abraham recibe la promesa, la cual Dios le había dado. Y las cosas que uno espera en ellas son las cosas que uno valora. Las cosas que uno consigue gratis es probablemente que no lo valoramos tanto como valoramos las cosas que a nosotros nos han costado. Así que ¿qué? Jesús tuvo que volver nuevamente a buscar a Pedro. Pedro se fue al mar. Pedro era un pescador, conocía todo lo determinado, todo lo concerniente a la playa, al mar. Él sabía cuando era marea alta, cuando había marea baja.
él sabía dónde podía conseguir peces, pero resulta ser que él va ahora con su propia ideología, con sus conocimientos, con todo lo que él sabe acerca del mar. Y no solamente se va a él, sino que también arrastra a 2, 3, 4, 5 con ellos que dijeron: yo también voy. Y eso sucede de repente con líderes que no saben cuál es su propósito, que agarran a 2 o 3 y lo arrastran y lo llevan con la ola que ellos están llevando. Mira, usted tenga cuidado con lo que usted está escuchando y con lo que usted está viendo. Jesús le dijo: por su fruto lo conoceréis, por sus frutos lo vas a conocer. No deja que ningún palabrero te venga a engañar y te venga a sacar del propósito de Dios. No pescaron nada, aún con todos sus conocimientos. Jesús se le presenta en la mañana, agarra, le pone la brasa ahí, le pone el pez ahí y le prepara el pan. Ya voy aterrizando para paz de su alma, tranquilo. Yo me detuve en esto y dije: Dios, ¿y qué es esto? ¿Por qué Jesús prepara peces y pan en esta ocasión? Si ustedes notarán, en otras ocasiones los discípulos son los que traían los peces y los panes para que Jesús los multiplicara. Ahora bien, el pan representa la palabra de Dios, pero los peces representan la provisión. Ahora, los discípulos se van de pesca. Gente con propósito, gente con llamado, que ya Dios le dio algo acerca de ellos. Ya tienen un legado, ya tienen un propósito. Se van de pesca. Ahora Jesús por tercera vez ahora se le presenta en la playa, prepara los peces, le trae ahora Jesús a ellos los peces y los panes. Cuando llega Jesús, le pregunta: ¿qué pasó? ¿Tienen algo para comer? No hemos tenido nada, no hemos nada. Dice: mira, ¿tú sabes algo? Estás haciendo la cosa al revés. No es a la izquierda, es a la derecha. Tiren ahora a la derecha del barco. Y cuando lo tiraron, dice que recogieron una gran multitud de peces. El siervo amado, que estaba acostumbrado a reposarse en el pecho del maestro, a escuchar el latido de su corazón, a escuchar el palpitar de su corazón, dice que él reconoció que era Jesús. Y cuando él reconoce que es Jesús, se lo anuncia al líder Pedro, que ya tiene promesa que Jesús le dio. Y cuando él le da la instrucción, él le dijo: mira, Simón Pedro, ese que está allá es nuestro Señor, es el Maestro. Hay algo aquí que me llamó la atención y me quebró. ¿Lo puedo compartir con ustedes? ¿Se lo puedo compartir? Un hombre con un llamado de parte de Jesús. Un hombre que tiene promesas en Dios. Dice que se había quitado su vestimenta. Y cuando él escuchó que era Jesús, se ciñó el cinto, se puso la ropa y se tiró al mar para encontrarse con Jesús. La pregunta es la siguiente: ¿qué hace hombres con propósito despojándose de sus vestiduras? No, yo creo que voy a hablar con la gente de acá, porque aquí en el medio no sé si me entendieron. ¿Qué hace un hombre con propósito? ¿Qué hace un hombre que tiene un llamado despojándose de las vestiduras, despojándose del manto, despojándose del llamado? Alguien aquí, por favor. Jesús lo tuvo que ir a visitar. Pedro, ¿qué tú haces aquí? Tú tienes un llamado, tú tienes un ministerio, tú tienes un propósito. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te quitas la vestidura? Yo vengo a hablarle a aquellos que tienen un llamado de Dios en esta hora. No es tiempo de quitarse la vestidura. Es tiempo de afrontar la situación y pararse firme en Dios y decir claramente al diablo, resistir al diablo y él huirá por nosotros. No se quiten la armadura,
quite la vestidura, no se quite el propósito, no se despoje del llamado de Dios. Alguien aquí, por favor. Gente renunciando a su llamado, gente abortando el ministerio, gente soltando la toalla. Dios mío, Dios lo visita. Capítulo 21. Vamos a leer. Alguien que le dé fuerte palmas al Señor. Jesús, después de que compartió con ellos el pan, partió el pan y le dio a comer, lo reforzó nuevamente en la palabra, en la promesa, que aunque haya tardado, ella se va a cumplir, como decía nuestra hermana. Lo que Dios comience en la vida de nosotros, Dios no deja ninguna de sus obras a media. Dios no es como uno de estos ejecutivos de obra que andan licitando obra a cada rato y haciendo, ¿cómo le dice eso? Adenda, no sé. Dios no es ese tipo de persona. Una vez que Dios comience la obra, Él va a seguir perfeccionando. Él no va a acabar contigo. Él no va a terminar la obra que Él comenzó. Él no es de esos obreros negligentes que dejan la obra por 3, 4, 5 años a media. Él va a seguir poniendo bloque por bloque, fundamento por fundamento, en varilla por varilla. Pero Él va a ir perfeccionando la obra que ya Él mismo diseñó. Usted tiene un diseño de parte de Dios. Parte los peces y los reparte. Y después se dirige al que tiene el ministerio. Y le dice: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Te metiste en mi eternidad, varón. Dice Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Apunte eso, por favor, que voy a desarrollar eso para terminar. Apacienta mis corderos. Viene la segunda vez. Digo: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Note, apúntelo, se lo digo. Primero digo: apacienta el cordero. Y ahora, en el verso 16, le dice: pastorea mis ovejas. Le dice la tercera vez ahora, verso 17: Pedro, ¿me amas? Y él se molesta, porque él sabe que en lo más profundo de su corazón él ama al Señor. Pero hay circunstancias que de repente no lo dejaron entender lo que Dios había depositado en su mano. Alguien aquí, por favor. Y le dice ahora: apacienta mis ovejas. Ahora hay algo aquí que quiero explicar para ir aterrizando. Cuando Jesús le dice: apacienta mis corderos, apacentar y pastorear son dos cosas diferentes. Apacentar es llevar al ganado a pastos para que ellos puedan ser alimentados. Y cuando habla de cordero, habla del animal joven, de la oveja joven, menos de un año, que él le está diciendo: agárrame a estas ovejitas que son menos de un año, que no tienen conocimiento, que no tienen ese cuidado, que depende de que alguien lo guíe. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es que agárrame a estas ovejitas nuevas por ahí y llévalo a delicados pastos, como decía el rey David en el Salmo 23:
hablando de que por buenos pastos me vas a llevar. Lo que Jesús le estaba diciendo: agárrame a ese remanente nuevo, agárrame a esos jóvenes que son entre veces imperativos y apaciéntalos. Dale pastos, llévalos a lugares de pastos donde puedan ser alimentados. Luego le dice: pastorea a las ovejas. El pastorear tiene que ver con cuidado. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro ahora. Cuídame las ovejas, vigílame las ovejas, aliméntame las ovejas, cuídame las ovejas, dale cuidado, protégelos, guárdalos, vigílalos, sé atento a las ovejas. Alguien aquí, por favor. Y lo mismo que dijo del cordero, no solamente lo vas a cuidar, no solamente lo vas a vigilar, no solamente lo vas a defender, no solamente lo vas a proteger, pero también lo vas a apacentar. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Señor? ¿Habrá alguien que pueda apacentar las ovejas? ¿Habrá alguien que pueda apacentar los corderos? ¿Habrá alguien que pueda pastorear las ovejas? Y quiero ir concluyendo. La Biblia habla en el libro de Génesis capítulo 4, y voy concluyendo aquí. Todo el mundo conoce la historia de Caín y Abel, pero hay algo que me llama la atención de esta historia. Caín mata a su hermano, y cuando él mata a su hermano, la sangre de su hermano Abel clama y reclama ante la presencia del Señor. El Señor se le presenta a Caín y le dice: Caín, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta de Caín fue devastadora. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y la respuesta que Dios le dio: sí lo eres. Quiero concluir con esto para orar. Todos estamos en la misma barca, y es probable que tú estés en la parte de la proa y yo en la parte de la popa, pero dentro de la misma barca hay un hueco, digamos, del lado de la proa, y la barca se está hundiendo. Pero sin embargo, lo de la popa dice: no, eso no es con nosotros, es con ellos, pero están en la misma barca, y si esa barca se hunde, todos se van a hundir. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien me está entendiendo? Si en alguna ocasión la barca tiene un hueco y está entrando agua, yo creo que es responsabilidad de todos achicar agua y hacer que la barca pueda llegar del otro lado, y no quedarnos indiferentes ante las condiciones de nuestros hermanos. El llamado a Pedro, que tenía el ministerio, es que cuidara, protegiera, apacentara al rebaño de los cielos. Póngase.